Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo 10 tips de guitarra que os vayan a dar antes y durante un show. Esos son tips que los he ido aprendiendo poco a poco en mi vida de músico semiprofesional. No es que soy famoso ni nada por el estilo, pero me han ayudado y son cosas que uno aprende, como se dice, a la mala. Es la única manera de aprender a veces. Sí, son cosas que se debe tomar en cuenta para que la próxima vez seas más profesional, estés preparado y que puedas seguir con tu show, ¿no? Que no sea algo que te detenga, a menos que obviamente se vaya la luz en el concierto, entonces ahí sí creo que no hay nada que hacer. Pero bueno, de todas formas, nos vamos con el tip número 1. Bueno, este tip es muy útil, sobre todo si es que no has tocado tu instrumento en algún tiempo o si es que tus cables los has tenido guardados en un cajón por varios días. Simplemente si es que en el show anterior el clima estuvo un poco húmedo o, como sabes, el sudor de nuestro cuerpo pues termina en nuestros instrumentos y eso puede provocar que los electrónicos se oxiden un poquito. Si es que uno de tus pedales tiene algún problema con el sonido y encuentras ese sonido que es como algo quebrándose o el típico zumbido cuando conectas o cuando mueves una de las perillas, lo que hago es simplemente Nos vamos con el número 2. Pienso que este tip es muy importante porque muchas veces después de que tocas un show o varios shows, yo personalmente no cambio las cuerdas después de cada show porque primero no toco tan frecuentemente y segundo no quiero gastar tanto porque las cuerdas pueden ser caras. Si es que tocas por ejemplo 3 veces al mes y tienes que cambiar las cuerdas 3 veces a 2 guitarras por show. Entonces yo generalmente cambio las cuerdas una vez al mes, dependiendo, ¿no? Hay veces que rompo cuerdas después de 2 o 3 shows, entonces tengo que cambiarlas, pero por ese motivo. Una forma de darse cuenta de que tus cuerdas están un poquito viejas es cuando empiezas a ver un tipo de coloración. Este generalmente es la oxidación de la cuerda, ¿no? Puedes verlo si es que ya tiene un color que es el color de óxido, que es un poco anaranjado. Eso es obvio. Si es que ves que tus cuerdas o las cuerdas que vas a cambiar tienen una especie de coloración oscura, como esta cuerda que la tuve guardada, no sé si la pueden ver, tiene unas manchitas negras ahí. Esas manchitas significan generalmente que hay algún tipo de que la integridad de la cuerda ya no está buena. Entonces si es que tú la empiezas a doblar de esta forma, la cuerda se va a romper. Recuerda que las cuerdas son metálicas, entonces si es que expones el metal al ambiente, obviamente los factores del ambiente van a hacer que se oxide y van a deteriorar la integridad de la cuerda y se va a romper. Por atrás, por abajo y para arriba. Y empieza a rotarle. Espero que eso les sirva. Nos vamos con el tip número 3. Este tip va a asegurar de que tus cuerdas no tengan mucha fricción en la parte del nut. Y la forma más adecuada de hacerle, yo generalmente utilizo un microminas porque tienen la mina más delgadita, ¿no? Puedes utilizar cualquier tipo de lápiz, solo que tenga una punta filuda que entre aquí. Entonces lo único que tienes que hacer es raspar el lápiz en cada una de las ranuras de tus cuerdas, asegurarte de que hay suficiente mina en cada una y luego poner las cuerdas.
no vas a tener problemas con desafinaciones. Y eso lo recomiendo para todas las guitarras. Nos vamos con el tip número 4. Si es que tienes una caja grande o pequeña de cables, asegúrate de que los cables que vas a utilizar estén en buena condición. Generalmente mis cables son hechos en casa. Yo compro el cable y compro los plugs y simplemente los sueldo en casa, ¿no? Y lo único que hago es asegurarme de que le saco el plug, la parte de atrás del plug, y me doy cuenta de que la soldadura esté bien, que lo mueva y que no haya ningún tipo de movimiento ni posible rotura del cable. Simplemente lo pongo de regreso y esto hago quizás una vez al mes. Los cables de guitarra hago lo mismo y generalmente son los que tienen más movimiento, entonces quizás esos deberías chequearlos más frecuentemente. Pero si es que tocas frecuentemente y no te has dado cuenta de que tu cable está haciendo el sonido buzz que lo dicen, entonces seguramente tu cable está bien. De todas formas, recomiendo que le eches un ojo adentro de tus cables. Tip número 5. Si tienes este tipo de in-ears que son recargables, o este tipo que son los que tienen el pack para baterías, asegúrate de que tengas baterías extras o que las cambies antes de cualquier show y que lo cargues. Te van a ayudar mucho porque no quieres que en la mitad de un show tus in-ears mueran y no tengas el sonido de nadie, ni siquiera el tuyo. Así es que tip número 5. Dependiendo del presupuesto que tengas, cuánto tiempo estás tocando y la frecuencia en la que estés tocando, para mí muy recomendable siempre tener un instrumento extra en un show. Si se te rompe una cuerda, si es que empiezas a escuchar un buzz en tu guitarra, si es que el guitarrista te golpeó la guitarra y se rompió el neck, es un caso extremo, pero ha pasado. La solución más fácil es sacarte la guitarra, ponerla en el piso y coger la otra guitarra. Cuando tengas el próximo break, cuando termines tu set, podrás arreglar la otra guitarra y arreglártelas con el bajista o lo que sea. Pero no tiene que ser la mejor guitarra. Si es que tienes tu guitarra principal y simplemente quieres tener una extra, puede ser una guitarra un poco más barata o una guitarra no tan buena que te va a ayudar simplemente a cubrir la buena guitarra hasta que termine esa canción o termine el set. Simplemente una recomendación. Tip número 7. Como una recomendación, siempre he preferido llevar mi micrófono para el amplificador y para mi voz. El micrófono de amplificador simplemente porque me gusta tener un sonido siempre homogéneo, ¿no?, en todas las presentaciones que tengo. Generalmente los ingenieros de sonido llevan su propio micrófono y puede ser distinto, puede ser mejor, puede ser peor. Pero para mí prefiero llevar el mío. El que generalmente llevo es un Sennheiser i609. No es muy caro. Es un micrófono cuadrado, súper bueno. Me gusta mucho porque es muy claro y muy definido. Y el de mi voz es un Shure SM58, que es el más común para cantar. Y es simplemente porque no soy vocalista, el principal vocalista, pero canto unas canciones y hago coros, entonces prefiero llevar uno. Y creo que no tengo que decirles por qué llevo mi propio micrófono, pues, ¿no?, especialmente en estos tiempos. Tip número 8. Ok, este tip es un tip que me ha salvado algunas veces también. Y pienso que lo quiero compartir porque muchas veces nosotros seguimos simplemente el sonido de un pedal,
pero a veces no vemos más allá de las utilidades que un pedal te puede dar. Y este es un buen ejemplo. Si es que compras un pedal que es True Bypass, la señal de tu guitarra va a pasar a través del pedal sin ningún tipo de interrupción, incluso cuando tu pedal se quede sin poder. Y eso los voy a demostrar ahora. Entonces supongamos que estamos tocando una canción con chorus y un poquito de boost, que es como lo utilizo el steel string. Entonces este es mi sonido con los dos pedales. Supongamos que por una razón mi conexión en el chorus se desconecta. Todavía tengo señal. Solo pierdo el efecto. Si es que no es un True Bypass, tu sonido se va a ir completamente y no vas a saber qué ha pasado. Tip número 9. Ok, este tip es bastante importante también, porque muchas veces ha pasado que estoy tocando y mi strap se sale. Y estoy con mi guitarra tratando de agarrarla en el piso. Por suerte nunca se han caído al piso. Y la manera de evitar eso, me di cuenta no hace mucho, es esto. Es simplemente un pedacito de caucho, ¿no? Flexible. Y me imagino que, bueno, dependiendo de lo que puedas utilizar para hacerlo, es fácil de hacerlo también. Simplemente necesitas que tenga un orificio en el medio que sea lo suficientemente grande y flexible para que los ganchos de tu guitarra entren. Entonces, después de que le pones tu strap, le coges y le aplicas de esa manera. Recuerda que si es que no puedes encontrar uno de estos, que generalmente vienen con algunos straps hoy en día, lo que puedes hacer también es comprarte una de estas. Recuerda, debe tener este tipo de sello. La destapas, la degustas y no botes este sellito que está acá. No selles, sino es como un empaque. Lo puedes utilizar para hacer el strap lock de tu strap. Entonces, prueba un consejo que puede ser también refrescante. Te vas a hablar de uno o dos problemas, sobre todo si es que te gusta saltar en stage. Tip número 'Creo que hemos llegado al final. Esos son los 10 tips que les tenía preparados. Espero que les sirva. Seguramente muchos de ustedes ya sabían esos tips, y si es que tienen más, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Me gustaría saber cuáles son sus tips durante el show o incluso después de un show. Cuál es generalmente su rutina después de que han terminado un show. Por mi parte soy muy organizado, entonces me gusta doblar muy bien mis cables para que luego no se los dañen. No me gusta dejarlos ahí después de que termine otra presentación, sino simplemente guardo todas mis cosas y luego puedo ir a tomar un trago o conversar con mis amigos. Siempre depende del lugar en donde estás tocando, pero no quisiera dejar mis pedales ahí, mis guitarras ahí, porque desafortunadamente he escuchado historias de que hay gente que le gusta lo ajeno. Entonces no quiero pasar un tiempo
triste por simplemente un descuido. Algo más que les quería mencionar es pues un par de consejos antes de que empiecen el show, ¿no? Si es que van a tocar un show en el que están un poco inseguros o no se sabe muy bien un solo, asegúrense de que escuchen bien las canciones antes del show, de que tengan su setlist y que sepan todas las canciones. Eso es el proceso que yo hago antes de un show. Siempre tengo mi setlist por lo menos con un día de anticipación. Así sé cuáles canciones vamos a tocar, cuáles son las canciones con las que yo me siento más cómodo tocando, las canciones en las que necesito, no sé, improvisar, quizás perfeccionar el solo, quizás simplemente dejar que la banda haga el resto y yo voy a ser simplemente un músico de apoyo, ¿no? Hay muchas canciones que son así en las que no necesitas resaltar y siempre ser el más virtuoso o más alto en volumen, ¿no? Algo que también hago es calentar un poco mis manos, mis dedos, calentar un poco la voz si es que voy a cantar, hacer un poquito de ejercicios de digitación antes de un show. Y no les hablo de 1 hora, 2 horas, sino simplemente 10, 15 minutos. Eso ayuda bastante. Porque así, cuando empiezas tu primera canción, casi siempre, o el 90% del tiempo, en mi caso, la primera canción es generalmente la más difícil. Así sea la canción más simple, es la más difícil porque no sabes generalmente cómo va a reaccionar el público y si es que le va a gustar tu música. Así sean covers, no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces, generalmente la primera canción es la que rompe el hielo, la canción que te presenta a ti como banda. Entonces quieres que sea tu mejor carta de presentación. Entonces asegúrate de que la primera canción te la sepas muy bien. Pues eso va a ser lo que la gente vea por primera vez de ti, ¿no? Otro consejo es que cuando estás listo o cuando estás haciendo tu soundcheck y obviamente hagas tu setup y todo eso, asegúrate de que los settings de tus pedales y de tu amplificador están como los dejaste la última vez o están en los settings que te gustan, ¿no? Generalmente me ha pasado que empiezo a tocar, mi amplificador está muy bien, mi guitarra está muy bien, pero mi sonido ha estado súper opaco y esta fue una ocasión en la que me jalaba los pelos porque no sabía qué era lo que pasaba. Le dije al sonidista, ¿qué puede hacer? Revisé todos mis cables, mi guitarra, como dije, mi ampli y nada, o sea, todos mis pedales estaban apagados y tenía un sonido súper oscuro. Casi no le podía escuchar. Todos mis tonos estaban bien de la guitarra, entonces dije, no sé qué puede hacer. Me puse a checar cada uno de los pedales, todos estaban bien excepto por uno, el que menos le chequé y el que menos me di cuenta de qué había pasado. Resultó que mi pedal de wah estaba activado y estaba subido. Entonces eso hacía que mi tono esté totalmente opaco. Nunca me había pasado antes, así es que por eso no fue una de las ideas que tenía, porque el sonido no sé, por alguna razón no me vino a la cabeza, es un sonido de wah cuando el wah está totalmente hacia abajo. Pero obviamente pisé el wah y el sonido vino de wah. Entonces es una de las primeras cosas que reviso ahora, porque no lo sabes. Realmente no te das cuenta de que el wah puede estar activado y eso está obviamente regulando tu tono. Y pues no se olviden de checarlo en caso de que utilicen un wah y que escuchen que su tono está así. Puede ser por eso. Y bueno, eso es por ahora. Nuevamente espero que les haya gustado, que les sirva, que lo pongan en práctica. Déjenme saber en los comentarios si es que les ha servido, cuáles son sus opiniones, cuál es su rutina antes de un show, de una presentación. Y si es que tienen algo más, por favor déjenmelo saber, me gustaría saber cuáles son sus opiniones y observaciones. Por favor no olviden suscribirse, si es que no lo han hecho ya, tocar esa campanita y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por mirar.